Ganar más dinero no te hará rico. De hecho, para la gran mayoría de las personas, un aumento de ingresos solo acelera el ritmo de su propia ruina financiera. Nos han vendido el mito de que el éxito económico es una ecuación aritmética elemental, donde la única variable que importa es cuánto percibes al mes. Pero los datos del mundo real desmienten categóricamente esta fantasía. A inicios de 2026, el hogar promedio arrastra una deuda de $15,000, mientras la tasa de ahorro personal se desploma hasta un alarmante 4,4%. Lo más revelador de este colapso conductual es que más de la mitad de la población admite vivir completamente al día, atrapada en el ciclo asfixiante de gastar cada centavo antes de recibir el siguiente, incluyendo una proporción significativa de hogares que perciben ingresos superiores al $500,000 anuales. Asimismo, más de una cuarta parte de los adultos carece por completo de un fondo de emergencia, registrando el nivel más precario jamás documentado. Este escenario no representa una crisis de escasez de recursos, sino un fallo estructural del comportamiento humano frente al dinero. Una trampa perfectamente diseñada por la industria del consumo masivo para mantenerte operando siempre al límite de tu capacidad. Para entender la raíz de esta vulnerabilidad silenciosa, debemos desviar la mirada hacia el otro lado del Océano Pacífico y analizar un fenómeno desconcertante. En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de ahorro de los hogares en Japón se situó en un aparentemente inferior 3,9%, mientras sus ciudadanos han lidiado con salarios estancados durante casi 3 décadas y tipos de interés cercanos a cero desde finales del siglo pasado. Bajo la lógica económica tradicional de Occidente, la sociedad nipona debería estar en una situación financiera catastrófica, muy por debajo de la opulencia norteamericana. Sin embargo, la realidad contradice la teoría de los libros de texto. Los hogares japoneses custodian de manera silenciosa billones de dólares en activos financieros a largo plazo, respaldados por empresas familiares que planifican su existencia en función de siglos, y no de trimestres fiscales. Mientras el consumidor promedio corre en una cinta financiera diseñada para vaciar sus bolsillos mediante la gratificación instantánea, las familias en Tokio u Osaka gestionan su capital bajo los principios de la moderación cultural, la frugalidad de la posguerra y un minimalismo profundamente influenciado por la filosofía Zen. La diferencia insalvable entre estas dos realidades no radica en el sueldo. La brecha real es la estructura. La industria financiera contemporánea ha diseñado un engaño perfecto para perpetuar este estado de ansiedad. Te convencen de que la solución definitiva a tus problemas es descargar una nueva aplicación móvil o utilizar plataformas automáticas que registran minuciosamente tus transacciones. Pero este es el error metodológico fundamental, ya que estas herramientas digitales solo te notifican hacia dónde se fue tu patrimonio cuando éste ya ha desaparecido por completo de tus cuentas. Son autopsias financieras, no estrategias preventivas. Vivir bajo este esquema es equivalente a intentar conducir un vehículo a alta velocidad mirando exclusivamente por el espejo retrovisor. Todo el sistema moderno está fríamente calibrado para eliminar cualquier tipo de fricción psicológica entre tu impulso de compra y tu saldo bancario, facilitando consumos a un solo clic a altas horas de la noche que sabotean sistemáticamente tu futuro. Si no entiendes este sesgo de comportamiento hoy mismo, te garantizo con absoluta certeza que dentro de una década te encontrarás exactamente en el mismo lugar de vulnerabilidad y estrés en el que estás ahora. Sin importar cuánto crezca tu salario o qué tan duro trabajes en tu profesión. El dinero sin una estructura rígida es un gas que se expande de forma natural hasta llenar cualquier recipiente disponible.
transformando cada incremento salarial en una expansión proporcional del estilo de vida. Este análisis no se detendrá en los conceptos básicos y superficiales que se repiten hasta el hartazgo en los medios de comunicación de masas. Los fundamentos son solo el punto de partida, jamás el destino final. Nos adentraremos en 12 aplicaciones específicas que trasladan una filosofía oriental de resistencia, disciplina y dignidad directamente a la cruda y compleja realidad económica contemporánea con montos y categorías de gasto cotidianos. Estos 12 hábitos estructurales no requieren herramientas tecnológicas complejas ni costosos asesores. Demandan repetición, rigor y una firme disposición a sentirte desalineado de la cultura del consumo desenfrenado durante los próximos 10 o 20 años. Al final de este camino, poseerás un marco operativo completo y totalmente gratuito, que funciona con absoluta precisión bajo cualquier tormenta económica, permitiéndote cerrar de una vez por todas la brecha entre el impulso instintivo y la decisión consciente, que es precisamente donde se construye la verdadera riqueza. Imaginemos dos trayectorias financieras divergentes en este año 2026 para ilustrar a la perfección la bifurcación entre el desastre emocional y el orden sistémico. Para comprender el origen de estas metodologías, debemos remontarnos a la reconstrucción de Japón tras la devastación de la posguerra. Un entorno donde la escasez extrema exigía una eficiencia implacable y donde se forjó una mentalidad colectiva que transformó la moderación en una ventaja competitiva de carácter conductual. Contrastemos esta perspectiva con el paradigma del consumo occidental a través de dos perfiles con idénticos ingresos. Por un lado, tenemos a Javier, un profesional que percibe $300,000 anuales y cuya interacción con el dinero está guiada por la gratificación instantánea, el alivio de la tensión mediante la adquisición de bienes y el deseo inconsciente de proyectar éxito social ante su círculo cercano. Por otro lado, observamos a Kenji, quien percibe exactamente la misma cifra, pero cuyo comportamiento está regido por un entramado de protocolos tradicionales aplicados a la economía del hogar, viendo cada dólar no como un trofeo para gastar, sino como una pieza de un sistema de defensa patrimonial que debe ser preservado y transmitido de generación en generación. Cuando ambos se enfrentan a la decisión habitual de actualizar su vehículo, la desconexión se hace evidente. Javier, operando bajo la creencia errónea de que sus elevados ingresos le confieren inmunidad total, adquiere un automóvil de último modelo, mediante un contrato de arrendamiento financiero que compromete una parte sustancial de sus ingresos mensuales. Su presupuesto doméstico funciona constantemente al 100% de su capacidad, lo que significa que cada unidad monetaria que ingresa a su cuenta ya tiene un destino asignado antes de terminar el mes, eliminando cualquier margen de maniobra ante imprevistos. En cambio, Kenji aplica de manera rigurosa la regla de la moderación del 80%. El 20% restante de sus ingresos se vuelve invisible de forma automática desde el momento en que recibe su nómina, canalizándose hacia cuentas de inversión y fondos de amortización específicos. Al elegir su medio de transporte, Kenji prefiere comprar un vehículo de alta fiabilidad previamente utilizado y pagar el valor total al contado, asumiendo el compromiso de mantenerlo en perfectas condiciones durante una década mediante reparaciones oportunas, eliminando así el gasto invisible de la depreciación acelerada que destruye el capital de la mayoría. La verdadera divergencia sistémica se manifiesta cuando el entorno económico sufre una alteración inesperada o una contracción en el mercado laboral, frente a un incremento imprevisto en los costes de vida o una reducción temporal de sus bonificaciones. Javier experimenta una crisis de liquidez inmediata, debido a la ausencia total de un fondo de contingencia.
La falta de fricción en sus métodos de pago electrónicos ha permitido que decenas de suscripciones mensuales, automatizadas y gastos superfluos vacíen sus cuentas sin que él se percate. Para sostener su nivel de vida, se ve obligado a recurrir al endeudamiento con tarjetas de crédito, iniciando una espiral de intereses compuestos negativos que erosiona su estabilidad a largo plazo. Por el contrario, Kenji procesa esta alteración económica simplemente como un dato variable dentro de su ritual de reflexión mensual, al mantener una reserva líquida robusta y no depender de la aprobación externa para validar su valía personal. Su estilo de vida permanece completamente inalterado ante las fluctuaciones del mercado exterior, demostrando que la paz mental no se compra con ingresos elevados, sino con la ausencia absoluta de compromisos financieros forzados. Este contraste nos demuestra que el colapso financiero de las familias no ocurre de forma repentina por un evento catastrófico aislado, sino por la acumulación silenciosa de pequeñas decisiones reactivas que carecen de un marco de contención psicológica. Mientras la gran mayoría de la población se limita a reaccionar emocionalmente ante los estímulos del mercado, absorbiendo de manera dócil la narrativa publicitaria que asocia el gasto con la autorrealización. El 1% sistémico comprende que la verdadera opulencia se construye en la sombra de las decisiones de compra no tomadas. La lección fundamental de este análisis histórico y conductual es que la riqueza no es el resultado de un golpe de suerte o de una inversión especulativa de alto riesgo, sino de la implementación de una infraestructura diaria que ralentiza el proceso de gasto, permitiendo que el tiempo actúe como un multiplicador silencioso de tu disciplina en lugar de ser el verdugo de tus finanzas. Para descifrar por qué la gran mayoría de las personas fracasan de manera sistemática en la gestión de su patrimonio, es indispensable comprender la mecánica neurológica que gobierna nuestras decisiones de consumo. Nuestro cerebro fue diseñado para la supervivencia en un entorno de escasez ancestral, donde acumular recursos de forma inmediata constituía una ventaja biológica crucial. En pleno año 2026, las corporaciones explotan este desfase biológico mediante la eliminación deliberada de toda fricción en los procesos de pago. Investigaciones de neuroeconomía demuestran que realizar una compra con dinero en efectivo activa los centros del dolor en la corteza insular, reflejando una pérdida real de recursos. Sin embargo, los mecanismos de pago digital a un solo clic insensibilizan este freno natural, convirtiendo el acto de gastar en una abstracción matemática inodora que el cerebro procesa exclusivamente como una inyección de dopamina. Al desvincular el dolor de la pérdida del placer de la adquisición, el consumidor contemporáneo se convierte en un autómata conductual que vacía sus cuentas no por necesidad real, sino por la adicción neurológica a la gratificación instantánea. Este ciclo destructivo es el verdadero motor que impulsa las alarmantes estadísticas de deudas que observamos hoy en día. La consecuencia directa de esta desregulación neurológica es la ceguera generalizada ante las pérdidas invisibles que erosionan el capital de forma silenciosa pero matemática. En las condiciones económicas actuales, marcadas por tipos de interés en tarjetas de crédito que superan el 22%, operar un presupuesto doméstico al 100% de su capacidad es un suicidio patrimonial. El ciudadano promedio enfoca su atención únicamente en los gastos de gran envergadura, ignorando el drenaje constante producido por las ineficiencias estructurales cotidianas. La vulneración sistemática del principio de conservación se traduce en desechar prendas tras pocos usos, sustituir teléfonos inteligentes en ciclos de 24 meses o desperdiciar cientos de dólares en alimentos mal planificados.
Si calculamos el coste de reemplazar bienes en lugar de repararlos a una fracción de su valor, descubrimos una pérdida invisible de miles de dólares a lo largo de una década. Al ignorar el impacto del interés compuesto, el espectador no nota que ese capital malgastado, de haber sido invertido en un fondo indexado de bajo coste, con un rendimiento histórico medio del 10%, se habría transformado en más de $100,000 al cabo de 30 años. La riqueza no se desangra en grandes tragedias, sino en la acumulación de pequeñas comisiones de gestión activa, suscripciones no utilizadas y la sustitución innecesaria de activos. Aquí es donde se formula la tesis filosófica central de este sistema. La transición definitiva, desde la mentalidad de trabajar exclusivamente por dinero, hacia la disciplina superior de gestionar un sistema cerrado de capital. El error cardinal del modelo occidental consiste en creer que la solución para un pozo con filtraciones es verter más agua en su interior, en lugar de sellar las grietas de la estructura. Un profesional de altos ingresos que vive al día no es rico. Es simplemente un canal de alta velocidad, por donde el dinero transita de forma efímera, desde su empleador, hacia las corporaciones de consumo. El enfoque Zen aplicado a las finanzas transforma este paradigma al establecer que la dignidad económica radica en el control estricto sobre el margen, no en el volumen bruto de ingresos. Gestionar el sistema significa comprender que cada unidad monetaria ahorrada e invertida es un operario que trabaja de forma ininterrumpida para ti, protegido de la erosión fiscal y del desgaste inflacionario. Cuando dejas de ver tus ingresos como un fondo destinado al consumo inmediato y comienzas a tratarlos como una dotación patrimonial bajo custodia, dejas de ser un esclavo de la carrera profesional para convertirte en el arquitecto definitivo de tu propia soberanía financiera. El 99% de las personas posterga la toma de decisiones financieras, esperando el momento perfecto, la llegada de una herencia o la aparición de una herramienta digital milagrosa. Mientras que el 1% sistemático comprende que la excelencia económica es el resultado de diseñar una arquitectura operativa infranqueable en menos de una hora. El primer bloque de este algoritmo táctico, que requiere exactamente 15 minutos de ejecución, consiste en aplicar de forma mecánica la regla de la moderación del 80% combinada con el principio del incremento porcentual continuo. Para ejecutar esto, debes acceder de inmediato a la plataforma digital de tu entidad bancaria y configurar una transferencia automatizada e irreversible que desvíe el 20% de tus ingresos netos mensuales hacia una cuenta de ahorro de alta rentabilidad. O DIR. Directamente hacia un fondo indexado de mercado amplio en el instante preciso en que se deposita tu nómina. Este dinero se vuelve invisible para tus decisiones diarias antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. En este mismo bloque de tiempo, programas un recordatorio inamovible en tu calendario digital para el 1 de enero de cada año, con la instrucción explícita de elevar esta tasa de transferencia automática en exactamente un punto porcentual, absorbiendo de manera silenciosa los incrementos salariales y permitiendo que la inercia matemática del tiempo trabaje a tu favor, sin alterar la percepción de tu nivel de vida actual. Los siguientes 15 minutos están destinados a erigir barreras físicas de fricción psicológica dentro de tu entorno cotidiano para contrarrestar de manera radical la velocidad destructiva del comercio electrónico y los pagos sin contacto. Para implementar de forma concreta la auditoría preventiva de las 4 preguntas y el control del efectivo en categorías de alta velocidad, debes establecer el hábito inquebrantable de retirar una cantidad fija de dinero en billetes físicos cada domingo por la mañana.
Este capital se distribuye en sobres de papel asignados exclusivamente a los gastos de mayor volatilidad como la alimentación fuera del hogar, los servicios de entrega a domicilio y el entretenimiento, en el momento en que el sobre se vacía. Por ejemplo, un jueves por la noche. Dicha categoría queda estrictamente clausurada hasta el domingo siguiente, eliminando por completo la dependencia de la frágil fuerza de voluntad humana. Paralelamente, colocas un cuaderno físico y un bolígrafo en la encimera de la cocina o en tu escritorio principal. Antes de autorizar cualquier transacción no esencial que supere los $200, estás obligado por protocolo a escribir a mano las respuestas sobre tu saldo líquido actual, tus metas mensuales y el beneficio real que dicho objeto aportará a tu vida, transformando el impulso de compra automatizado en un acto de deliberación racional, ralentizado por tu propio cerebro. El último bloque de 15 minutos se enfoca en blindar el sistema a largo plazo, mediante la planificación de los ciclos de revisión y la creación de una infraestructura de rendición de cuentas compartida, garantizando que el presupuesto imperfecto sobreviva a lo largo de las décadas. En tu calendario, reservas de forma recurrente el primer domingo de cada mes para ejecutar el ritual de autorreflexión estructurada, analizando las desviaciones presupuestarias, no como fracasos emocionales, sino como meros datos operativos para ajustar el rumbo del mes entrante. Asimismo, programas una sesión anual inamovible para ejecutar la auditoría de la mente de principiante, donde darás de baja de manera fulminante cualquier cargo recurrente, servicio digital o suscripción automatizada que no volverías a contratar hoy desde cero. Finalmente, formalizas el círculo de rendición de cuentas convocando a 3 o 4 personas de absoluta confianza para enlazar sus estados financieros en una hoja de cálculo privada, donde se reporten mensualmente 5 métricas clave, incluyendo la evolución real del patrimonio neto y el margen de ahorro conseguido. Este plan táctico completo, exento de herramientas comerciales costosas, se despliega en menos de 3/4 de hora, pero edifica una fortaleza estructural capaz de resistir las mayores presiones de la economía contemporánea. Si proyectamos las vidas de Javier y Kenji 10 años hacia el futuro, hasta mediados de la próxima década, la disparidad matemática entre el caos emocional y el orden sistémico se vuelve devastadora. Javier continuó ascendiendo en su carrera, incrementando sus ingresos sustancialmente, pero su balance financiero se mantiene estancado en una fragilidad absoluta. Cada aumento salarial fue neutralizado de inmediato por la inflación de su estilo de vida, una residencia de mayor envergadura cargada con costes ocultos, contratos de arrendamiento de vehículos de lujo renovados constantemente, y deudas de consumo que actúan como un ancla sobre su patrimonio. Al operar siempre al 100% de su capacidad presupuestaria, las inevitables correcciones del mercado lo obligaron a liquidar posiciones de inversión en los peores momentos, consolidando pérdidas reales. Por el contrario, Kenji, aplicando de forma aburrida el marco operativo que estructuró en menos de una hora, ha edificado una fortaleza inexpugnable. Sus fondos automatizados de bajo coste, alimentados por la invisibilidad del 20% inicial y potenciados por el incremento anual del 1%, capitalizaron el interés compuesto durante una década sin interferencias humanas. Mientras Javier vive sumido en la ansiedad constante de mantener las apariencias para conservar su estatus percibido, Kenji posee un patrimonio líquido de 7 cifras, que no necesita anunciarse ante nadie, demostrando que la consistencia silenciosa vence de forma absoluta a la intensidad desordenada. Esta profunda divergencia demuestra que este análisis minucioso nunca tuvo como objetivo final la mera acumulación de capital o el dominio de algoritmos SCO complejos,
sino la conquista definitiva de tu soberanía personal y la libertad de elección. El dinero, desprovisto de una filosofía de moderación, es una herramienta de esclavitud moderna que te encadena a un ciclo infinito de producción y consumo forzado. Los 12 hábitos que hemos desglosado no constituyen un ejercicio de privación. Representan una armadura estructural que te es una industria publicitaria diseñada para vaciar tus bolsillos. Al ralentizar de forma consciente la distancia entre el impulso primario de poseer algo y la ejecución del gasto, recuperas el control sobre tu tiempo. Un hogar que opera bajo estas premisas orientales de resistencia y orden no busca la aprobación externa, ni se define por los objetos materiales que acumula. Se define por su capacidad inquebrantable de decidir sobre su propio destino, de resistir perturbaciones globales sin alterar su paz mental y de transferir un legado de custodia intergeneracional. La verdadera riqueza no se mide por lo que gastas a la vista de los demás, sino por todo aquello que decides conservar y multiplicar en la sombra. La transformación de tu realidad demanda que abandones la postura del espectador pasivo que absorbe información como entretenimiento y asumas el rol de gestor consciente de tu patrimonio. Unirte a esta comunidad mediante tu suscripción no debe interpretarse como un simple apoyo, sino como el primer paso firme y el compromiso de implementar una infraestructura inmune a las modas pasajeras. La arquitectura que has aprendido hoy solo alcanzará su máximo potencial si logras esquivar los errores predecibles que sabotean a cada grupo de edad. Un mapa crítico de vulnerabilidades generacionales que desglosaremos minuciosamente en nuestra siguiente entrega para que tu cimentación sea indestructible. La decisión ante ti es sencilla pero definitoria para las próximas décadas. Puedes continuar adaptando tus hábitos a las demandas de una cultura diseñada para mantenerte viviendo al día, o puedes elegir el camino de la moderación estructurada, la paciencia del interés compuesto y la dignidad silenciosa que edifica legados eternos. El sistema ya ha sido diseñado, las herramientas están sobre tu mesa, y el tiempo comenzará a correr a favor de tu disciplina o en contra de tu negligencia a partir de este instante. La elección final depende exclusivamente de tu disposición a ser diferente.